Mi enfoque como técnica, yo aquí estoy en medio entre estas dos personas tan estupendas y tan bien formadas. Bueno, mi enfoque es un poco el del sindical. Es decir, bueno, nosotras, desde los puestos de trabajo, también tenemos exposición a estos químicos, a los químicos peligrosos, a los químicos más preocupantes. ¿Y qué podemos hacer? Por un lado, pensaba identificar cuáles son las sustancias preocupantes a las que tendríamos que buscar una prioridad, ¿no?, en nuestra atención y en nuestro trabajo de prevención. Valorar qué exposición laboral tenemos. Puede ser que tengamos una sustancia preocupante y que la exposición, bueno, pues sea muy reducida o sea muy elevada. Entonces, valorar un poco para saber prioridades o para saber también propuestas de sustitución y cómo evitar el riesgo. Bueno, estos son tres pautas o tres pasos dentro de un marco de intervención sindical que, como delegadas, como delegados, pues bueno, primero sería tener claro que tenemos derecho a esta información, a utilizar, a conocer todo lo que se usa. Por otro lado, tenemos también la función de garantizar la seguridad y la salud, o por lo menos los derechos a la salud de las personas que están trabajando en nuestro centro, y como delegadas pues tenemos que realizar esa intervención siempre que veamos posible, y toda esa intervención va a ser dirigida sobre todo a eliminar el riesgo. Normalmente, cuando hablamos de que vamos a prevenir el riesgo químico o la exposición a agentes químicos, ¿qué hacemos? Pensamos en un EPI, en un mono, en unas gafas, en unos guantes, en enfundarnos. Bien, pues vamos a darle la vuelta, vamos a ver qué prioridades son y vamos a ver que realmente este siempre es el último paso. Es el que tenemos en todos los centros, es el que tenemos siempre a mano y en realidad tiene que ser el último paso. Bueno, para acabar también quería nombrar un poco la vigilancia de la salud y del medio ambiente y la necesidad de garantizar la participación de los trabajadores y las trabajadoras dentro de las decisiones que se toman en la empresa y que afectan a la salud de las personas. Eso lo tenemos que tener muy claro. Ese derecho se tiene y con ese derecho podemos intervenir para proponer sustituciones o para pedir mayor prevención, ¿no? Por un lado, vamos a hablar de qué sustancias serían las más preocupantes. Voy a intentar ir rápido. Aquí hay una lista, arriba pone lista negra de ISTAS, que es como siempre la hemos conocido. Pues son la lista de aquellas sustancias que serían prioritarias evitar su uso. Cancerígenos, mutágenos y tóxicos para la reproducción, las sensibilizantes, los neurotóxicos, disruptores endocrinos, los tóxicos persistentes bioacumulables y los compuestos orgánicos volátiles. Compuestos orgánicos persistentes. Las dos últimas características, muchas de las anteriores pueden tener las dos últimas, ¿no? Bueno, podemos encontrar cancerígeno que sea a la vez sensibilizante o un compuesto sensibilizante que sea persistente. Bien, pues voy a ir un poco rápido. Sí que quería hacer un pequeño análisis de que todo lo que nos ha contado Nicolás está en el ambiente porque en algún momento ha pasado por algún proceso productivo. Muchas de esas sustancias que están en los productos finales porque les confieren unas propiedades, pero otras sustancias, muchas otras, de cada tonelada o de cada tonelada de producto que esté en el mercado, hay 20 que se han dejado como residuos en los procesos de producción, y que en esas otras 20 toneladas que se han dejado en los residuos de producción también existen muchos productos químicos de riesgo, con lo cual dentro del ámbito laboral, en el espacio laboral, vamos a tener una exposición mucho mayor y además de otras sustancias que no están presentes en la población laboral general. Bueno, sí que están presentes por lo siguiente, lo que estáis viendo aquí, porque se emiten al exterior y llegan al exterior. De alguna manera, en cualquier parte del proceso se están echando esos contaminantes. Entonces, sí, estemos donde estemos, en la parte del proceso que estamos, porque aquí creo que desde todos, menos en la
fabricación de muebles, que estamos gente y algunos de industria, que estamos en procesos intermedios de esta cadena. Entonces, bastante de los productos que nosotras estamos utilizando en el proceso productivo sí que afecta a los eslabones anteriores en la producción, pero no en tantos. La mayor parte de los sectores que estamos aquí hoy en la jornada estamos al final de esta cadena, en el consumo de los productos que ya están producidos. Entonces, sustituir ciertos productos que utilizamos hace un efecto positivo a lo largo de toda la cadena hacia atrás, reduciendo el impacto negativo que estos están provocando. Bueno, esto es un tema de bioacumulación que quería explicar. Bueno, por otro lado, contar que hemos superado ya el límite de contaminación química del planeta. El día 18 de enero de este año superamos el límite. Hay 9 límites, 9 líneas rojas. El cambio climático es una de ellas, la capa de ozono, el nitrógeno, el fósforo. Bueno, pues en la contaminación química ya está superado. La carga de la Tierra necesitamos reducirla para seguir teniendo unos ecosistemas, digamos, sanos y alterables. Y el problema de los productos químicos, al final, de los químicos tóxicos, es que no se pueden introducir en las cadenas de la economía circular que tanto nos están vendiendo. Tenemos un gran problema con la economía circular, ya lo ha dicho Nicolás Olea en la anterior, y yo quería insistir, bueno, no sabía que iba a sacar el tema, pero sí, insistir en que los tóxicos, cuando tenemos estos residuos tóxicos o estos subproductos tóxicos o los mismos productos con tóxicos, no podemos volverlos a meter en la economía, o sea, volverlos a utilizar como materiales primas. Bueno, decir que en la realidad hay muchísimas sustancias químicas en el mercado, de la cual la mayor parte de ellas no se tiene información. Hay estudios, este es del 2020, en el que un grupo de científicos hizo un inventario y en el que se dieron cuenta de que muchísimas partes de las sustancias químicas y productos químicos que están en el mercado no están evaluados y valorados. En la Unión Europea sí que tenemos el registro de control, de evaluación, autorización y control de sustancias químicas, en el que de las 150.000 ahora sustancias, no sé si tengo los datos muy actualizados, sí. Bueno, pues una parte se tiene información de la toxicidad y de bastantes de ellos se tiene información limitada. Bueno, pues en general tenemos este mensaje. Hay falta de información de todos los riesgos o de todos los peligros asociados a las diferentes sustancias que tenemos en el trabajo. Por lo tanto, el buscar en las fuentes que nos vayan dando la última información, los últimos estudios o aquellos datos que sí que hay estudios suficientes pero que no están incorporados en la normativa que rige la clasificación de las sustancias por las cuales nosotros tenemos que ponernos un EPI o nos dice la ley que tenemos que sustituir o no, tenemos esa posibilidad de buscar información en todas esas otras fuentes. Bueno, de momento tengo estas cantidades, que hay como 1.500 cancerígenos y mutágenos, 1.500 tóxicos para la reproducción, 3.000 sensibilizantes, 1.500 disruptores endocrinos. ¿Por qué son preocupantes las sustancias? Querría hablar, por un lado, el daño a la salud de las personas que están trabajando, otro, de las personas que no están expuestas directamente en su espacio laboral, pero sí que viven en las zonas cercanas, y también a los ecosistemas. Me parece muy interesante desde la salud laboral romper esas estrategias que solamente van a resolver el medio ambiente o los riesgos para la salud dentro del espacio de trabajo, porque también es importante, ya que se proponen medidas de reducir el riesgo, que resuelvan tanto los problemas de dentro de la empresa como de fuera. Esto es interesante sobre todo en aquellos compuestos que son, por ejemplo, volátiles dentro de los espacios de trabajo y que queremos resolverlos con un aspirador, ¿no? Una aspiración, luego un filtro, luego ese filtro, bueno, pues termina siendo un residuo, cuando al final, si yo reduzco el uso de ese producto o lo elimino utilizando otro, estoy haciendo esa mejora doble, ¿no? Tanto dentro como fuera. Bueno, hay una exposición laboral a sustancias químicas. Mueren al menos, según la Organización Internacional del Trabajo, 440.000 personas
en el mundo como resultado de la exposición a agentes químicos. También tenemos muchas otras enfermedades y daños a la salud que no son muertes, pero sí que hay riesgos a la salud importantes. Aquí tenéis algunas listas. Y lo importante es, ¿sabemos lo que usamos? Cada persona que estamos en nuestro puesto de trabajo, ¿tenemos clara conciencia de a qué químicos estamos expuestos? Los químicos, los productos químicos, los agentes químicos están en prácticamente todos los sectores, tanto desde la producción de ropa, en la industria química, por supuesto que sí, pero también en productos de servicios y de atención en las impresiones, en la construcción, en un montón de sectores. Aquí tenéis diferentes datos de la exposición de personas trabajadoras en los diferentes sectores que están expuestas a sustancias nocivas o tóxicas, ¿no? Tenemos que el 32% de personas que trabajan en la industria química o en el metal el 40%, otras industrias. Bueno, ahí tenemos que incluso en administración, en la banca, en comercio, hostelería, en todos los sectores hay una exposición laboral a químicos. Bueno, voy a ir un poquito rápido. Aquí hay una serie de enfermedades. Aquí se destacan los tumores como un elevado índice, que ha habido muertes por exposición laboral, pues por exposición a tumores, pero también hay otras enfermedades relacionadas como el trastorno mental, afecciones al sistema nervioso, al aparato circulatorio, al sistema digestivo. El Instituto de Prevención de Riesgos de Asturias es el líder en este momento dentro de las comunidades autónomas en la investigación o en la recogida de información de la exposición laboral a productos químicos. Entonces tiene una serie de publicaciones. Una es esta General Mapa de Riesgo Químico de Asturias, en que hicieron un estudio en el sector químico y en el siderúrgico, en el que dice cuántas empresas están expuestas a diferentes riesgos. Aquí tenéis, por ejemplo, que en cancerígenos, a ver, veis, este es el de cancerígenos. Bueno, pues casi un 60% de las empresas que han estado estudiando tiene exposición a productos cancerígenos, a sustancias. La mayor parte de ellas, el 30% de las empresas encuestadas sí que identificaba muchos de los riesgos que tenía recogidos, pero en el resto no. O sea, nos quedaba un 60% de empresas que no tenía los servicios de prevención ni los técnicos de prevención, no tenían recogida toda la información de todos los riesgos de las sustancias a los que se estaba expuesto. Y gracias a este estudio se les ha empezado un poco a llamar la atención y se han puesto un poco en marcha. Bueno, aquí hay un ejemplo de algunas sustancias cancerígenas utilizadas en peluquería. Este es del mismo estudio, del mapa de riesgo químico. También tienen un estudio sobre el sector sanitario, que recomiendo que podéis echarle un vistazo. También tienen sobre el sector de limpiezas, también muy interesante. Y aquí veis, por ejemplo, pues que un colorante de uñas pues es un carcinógeno y un mutágeno categoría 2. O ahora tienen otra clasificación. Mira, muchos de los productos de uñas, por ejemplo, de champús, de productos de acabado, de coloración, de tintes para el pelo, etcétera. ¿Qué tendríamos que hacer un poco para conocer los riesgos a los que estamos expuestos? Por un lado, saber qué productos estamos usando. A veces tenemos información del nombre del producto, pensamos que es o los riesgos que tiene, pero no tenemos toda la información clara y suficiente. Entonces, primero conocer qué productos son, qué toxicidad tiene, y luego valorar qué exposición está ocurriendo a ese tipo de productos. Por un lado, vamos a conocer lo que usamos. Para informarnos tenemos varias vías. Una es la etiqueta del producto, otra es la ficha de datos de seguridad, ahora las digo un poco, y otra muy importante es la evaluación de riesgos de los puestos de trabajo, pero ahí por lo general no vamos a tener recogido, a no ser que seas de una industria específica química. En muchas ocasiones no vas a tener recogido los riesgos químicos. Existe, no sé por qué, en muchas evaluaciones esa falta de información. Entonces, bueno, en la etiqueta vamos a conocer, es obligatorio poner siempre todos los símbolos relacionados con el peligro que tiene. Y también una información muy importante, aquí tenéis, creo que tenemos aquí todos los datos, sí, que tiene que salir
la identidad del proveedor bien clara con número de teléfono, la cantidad nominal de la sustancia que tenemos en el envase, los pictogramas de peligro, la explicación de los pictogramas, no vale el pictograma solo, también la explicación, si hay advertencia o no de peligro, las frases por las que hay un riesgo, las frases de prudencia y además una información suplementaria. A que parece sencillo y parece una cosa evidente que todos los productos químicos puedan tener esta información. Pues resulta que en un estudio que hicimos sobre cancerígenos en el 2009, pero sigue siendo bastante válido por lo que estoy viendo de otros informes, el 69% de las etiquetas no tenía ninguna de esta información, ninguna de la información válida. Sí que ponía instrucciones de uso, diluir un tapón sobre tal, o es muy rápido y efectivo, pero no tenía ninguna de las informaciones necesarias, salvo el nombre comercial del producto. Y solamente un 16% de todas las etiquetas tenía esa información, con lo cual el primer problema es que la información a la que todo el mundo tiene derecho y tendría que ser accesible para el conjunto de la gente que está trabajando con exposición a este tipo de sustancias y de agentes químicos, no tiene la información básica. Bueno, por otro lado, tendríamos el acceso a la ficha de datos de seguridad, que muchas veces cuando el delegado o la delegada va a solicitarlo a la empresa, le dan la ficha técnica. La ficha técnica es el modo de uso. Si puedes utilizarlo en todas las superficies, qué cantidad debería estar utilizando, etcétera. Pero no contiene información sobre los riesgos de esa sustancia y las frases de prudencia ante los riesgos de estas sustancias, ¿vale? Las empresas tienen la obligación de dar esta información a toda persona que está trabajando con exposición intencionada o no intencionada a estos químicos, cuando estos químicos son peligrosos. Y no siempre tienen que daros la ficha de datos de seguridad. Es más, lo deseable es que dé una pequeña ficha con información clara y comprensible para todas las personas, aunque no seas química, de qué riesgos, cómo me tengo que proteger, cómo puedo prevenir o evitar y cómo tengo que manipular los residuos que se generan del uso de esa sustancia. El derecho está. Muchas veces no lo pedimos y a veces lo pedimos pues así ingenuamente y con excusas. Está el derecho y está la necesidad de tener esa información. Tienen que tener toda esta información, las fichas de datos de seguridad, la identificación clara de los peligros y de la composición. En el punto 3 es uno de los puntos que muchas veces más recurrimos, que es la composición o información de los componentes, porque esos componentes, esa información nos lo van a dar con un número de identificación, un número CAS o un número IGNES, y ese número nos va a servir para buscar información en otras fuentes. Porque estoy diciendo que tenemos que buscar información en otras fuentes si ya estamos comentando que tendríamos una ficha de datos de seguridad? Porque estas fichas a veces tienen información no actualizada, a veces te dan una ficha pues que se hizo hace 10 años, puede ser. He visto fichas que ya tienen recogido el riesgo, por ejemplo, de disrupción endocrina. Esta sí que diríamos, pues mira, tenemos actualizada, pero esas son las menos. La mayor parte de fichas de datos de seguridad de las que vais a trabajar en vuestra empresa son inexistentes. El fabricante o el proveedor debe facilitarlas a la empresa que las adquiere. Muchas veces la empresa ni siquiera las ha solicitado, entonces tiene que haber ese proceso. El proveedor las facilita a la empresa y la empresa bien las facilita directamente a los delegados o bien las facilita directamente añadiendo ahí una hoja explicativa, informativa y a toda persona que esté trabajando con esas sustancias, con exposición a estas sustancias. Es importante este paso. Está recogido también el derecho en REACH, pero también está recogido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Bien, el problema es que muchas veces, como la prueba las hace el propio fabricante, cuando tengamos sospechas de que ahí nos falta información de algún riesgo, vamos a buscar en esas otras fuentes de datos, ¿no? También nos podría servir la evaluación higiénica.
Servicio de prevención. Bueno, en la evaluación de riesgos es una obligación en la empresa y en la evaluación de cada puesto de trabajo tiene que salir a qué sustancias químicas está expuesta esa persona, trabaje o no trabaje directamente con la manipulación de químicos, porque a veces tienen exposición aunque no estén directamente vinculados con su puesto de trabajo. Estoy pensando en quien lleva un almacén, ¿no? Que no está a lo mejor trabajando directamente en el laboratorio manipulando, pero sí que tiene exposición. Bueno, vamos a evaluar los riesgos. Hay que valorar cómo se utilizan. No solamente va a decir qué riesgo tiene este producto, sino cómo lo estoy utilizando. Podemos estar haciendo un trasvase de productos químicos o incluso una manipulación de los residuos químicos que se han generado. Aquí veis que encontré dos imágenes y me parecieron muy limpias, me parecieron de anuncio. Entonces busqué alguna más real y aquí tenéis una persona haciendo el trasvase con todo el EPI puesto, pero haciéndolo a pulso, ¿vale? Esto es lo que no hay que hacer y estamos haciendo lo último, ponernos nosotros enfundados con el EPI, que es lo que siempre nos da la empresa, pero no tenemos ni las medidas, ni el soporte, ni las herramientas suficientes para cerrar el proceso. El proceso está ahí abierta y además con un riesgo, depende de mi pulso de ese día. Y estamos no solamente contaminando también ambientalmente el espacio, sino generando un riesgo con esta forma de manipular. Y también la mayor parte de las zonas donde se están depositando los residuos muchas veces tienen este otro aspecto. Bueno, aquí tenemos más formas de exposición. Si yo estoy aplicando directamente, aquí tenéis una aplicación de limpieza de grafitis a mano con un trapo. Aquí estos productos de grafitis tienen una cantidad de disolventes muy fuerte. Tenéis una forma de dispersar directamente en el trabajo, ya dispersar directamente un contaminante en el medio, que es a través de la pulverización en agricultura. Otra forma de pulverización, ahí tenéis pues un pintado de chapa de coche. Bueno, hay diferentes modos de estar expuestos. No es lo mismo que yo esté utilizando un espacio, o sea, una aplicación pues, por un método cerrado, que de estas formas que son abiertas. Una de las mayores exposiciones es cuando se generan polvos o aerosoles, humos, etcétera. Bueno, por otro lado, en la medición, cuando hay una exposición a aerosoles y este tipo de cosas, tiene que haber medición ambiental. También es medición ambiental. Existen unos valores límite para algunas de las sustancias químicas que podemos tener presentes en el trabajo. Los valores límite los podemos recoger de forma actualizada cada año en un libro que publica el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Y nos va a hablar de dos datos: los valores límite ambientales que pueden estar presentes en el ambiente donde alguien está trabajando, y otra cosa es la medición cuando creamos que una persona tiene exposición de riesgo, valor límite de exposición durante 8 horas, que es aplicarle o ponerle, como veis en este dibujo de aquí abajo, una boca por donde se va aspirando la muestra de aire que está cerca de la respiración del trabajador durante 8 horas, y luego se halla pues la media ponderada de la presencia de compuestos químicos peligrosos en el trabajo. Bueno, pues hay un problema con estos valores límites ambientales. No todo el mundo tiene la misma sensibilidad, son valores límites, son medias. Antes nos han contado cómo estos valores límite están medidos con un varón europeo, ¿no? de salud, edad mediana, etcétera, y el 50% de la población, cuando el 50% de la población no presenta una serie de riesgos, se plantea como que podría tener ahí una opción. Quiero decir que muchas de las personas que puedan tener otra sensibilidad a los riesgos químicos que están presentes o a los peligros que están presentes en esas sustancias químicas van a poder presentar problemas de salud que quizás no estén protegidos cumpliendo estos valores límite. Con lo cual, muchas veces cuando estamos viendo que tenemos unos valores límite pues, bastante ajustados o de riesgo, vamos a procurar también poner el principio de precaución o el principio de prevención.
Bueno, la exposición puede ser de diferentes maneras, bien, como he dicho, porque lo estamos deliberando, o sea, lo estamos utilizando deliberadamente, bien porque está en las zonas de almacenamiento o a veces porque entran a través de los conductos de ventilación. Esto es un clásico, que hay gente que ha enfermado, ha reaccionado por problemas de químicos que entran a través de los conductos de ventilación cuando en un centro de trabajo existen uso de sustancias químicas en zonas cercanas que tienen un proceso de aspiración y ese proceso de aspiración termina vertiendo el aire a un espacio donde se terminan conectando los diferentes conductos de ventilación de las diferentes estancias. Esto que parece de perogrullo, pues ocurre. Entonces, una de las formas de evitar también el riesgo de la exposición a químicos es valorar, ¿no?, cómo están ese tipo de conductos de ventilación. Bien, y para prevenir, la empresa, según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tiene que aplicar esta jerarquía. Primero, evitar los riesgos. Voy a ver cómo voy. Espera. Combatir los riesgos en su origen. Aquí he puesto los 3 más importantes. Sustituir lo peligroso. Esta tabla está sacada del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene y mira, lo primero que pone, insiste, es eliminar el riesgo, primero por sustitución total, si se puede, después actuar sobre el proceso, luego vamos a actuar sobre el local del trabajo, sobre el método del trabajo. Después intentaremos reducir el riesgo lo más posible y cuando ya hemos agotado los pasos anteriores, entonces se procede a la protección del trabajador, que es con el EPI. Sigo rápido. La importancia del principio de precaución ya nos la han contado un poco, pero es evitar, porque lo que se pretende es evitar ese daño. A ver cómo nos lo... En la propuesta del glifosato para el Ayuntamiento de Zaragoza, una de las cosas que se basó es en informes que teníamos por la clasificación como cancerígeno por el Instituto, por el IARC, ¿no? Entonces, la clasificación del glifosato no recoge la palabra cancerígeno. La ley de uso responsable de fitosanitarios en zonas no agrícolas recoge uno de los riesgos que es el ocular, pero según interpretaciones nos decían que no afectaba el uso del glifosato en zonas verdes y al final a través del principio de precaución y gracias a esta clasificación que había en una base de datos aparte se pudo argumentar con fuerza, ¿no?, y defender la prohibición del glifosato para este tipo de actividades. Bueno, pues aquí la importancia del principio de precaución. Y hay diferentes estrategias, diferentes normas ambientales que nos pueden ayudar a priorizar la sustitución y evitar el uso de ciertos compuestos cuando las normas de prevención de riesgos laborales no tienen el suficiente peso dentro de la argumentación en nuestra negociación, ¿no?, como es, por ejemplo, el Convenio de Estocolmo para reducir el uso de contaminantes orgánicos persistentes o eliminarlos por completo, como aquí tenéis algunos. Tenéis también otro convenio que es el del uso del mercurio, ¿no?, que reduce y elimina en muchas situaciones el uso del mercurio, y el del Real Decreto de Cancerígenos para evitar el cáncer laboral, el de los compuestos orgánicos volátiles, que hace que las empresas tengan recogido un registro de cuántos productos se están utilizando, qué cantidad y qué emisiones estiman que hay en el ambiente interno de la empresa, y eso es una norma ambiental que podemos estar utilizando dentro de nuestra negociación o de nuestra propuesta para las empresas. Existen diferentes ejemplos de sustitución de disolventes, de productos de limpieza, de diferentes de tratamientos fitosanitarios. Existen muchos ejemplos de sustitución en los que podemos apoyar la propuesta. Esto es un ejemplo de unas fichas de trabajo que elaborado pues con Dolores. Estuvimos trabajando hace años para la sustitución de algunos productos de limpieza que tuvieron éxito. Bueno, terminaron, recogimos los datos en una serie de tabla como esta que veis. Al final terminamos elaborando diferentes cartas a las empresas y algunas sustituciones pues fueron muy significativas, y se evitaron la exposición no solamente de las personas que limpiaban, sino también las que pueden tener uso de esas estancias.
Bueno, la tendencia o lo ideal sería pues tender hacia una producción limpia en la que se elimine cada vez más la presencia de químicos, de esos químicos tan peligrosos o esos prioritarios que hemos nombrado al principio. La producción limpia pues directamente nos evita muchos pasos en lugar de reducir si estamos proponiendo sustituir o eliminar ese tipo de sustancias. Y la química verde también pues nos puede estar dando una serie de orientaciones o de expectativas a futuro para poder trabajar más adelante con sustancias pues de menor riesgo. Bueno, sindicalmente, estas propuestas se pueden hacer a través de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud. Siempre tenemos que tener esta información en la evaluación de riesgos, y también se pueden hacer a través de aquellas empresas que tienen implantado un sistema de gestión ambiental. Es importante buscar las dos líneas de trabajo con el centro de trabajo. Y bueno, pues hay una serie de indicadores también que son interesantes conocer, como que aquellas personas que estáis expuestas a ciertas sustancias químicas, existen protocolos específicos en vigilancia de la salud. Aquí están los relacionados con el uso de sustancias como son anestésicos, como es el cloruro de vinilo, el óxido de etileno, el plomo, amianto, dermatosis, plaguicidas y citostáticos, o relacionados con daños a la salud como el asma, bueno, dermatosis, también serios daños a la salud, alveolitis o silicosis. En estos casos sí que suele ser obligatoria la vigilancia de la salud, si así está recogido en el espacio de trabajo, en el convenio o en el sector en que estéis trabajando. Es importante atender a que se esté haciendo la vigilancia de la salud acorde a la exposición que tenemos en el trabajo. Estos son específicos, pero no quiere decir que si nosotros estamos trabajando con exposición a químicos diferentes a los que están aquí recogidos, no se tengan que valorar a la hora de hacer la evaluación, el reconocimiento médico. Todo lo contrario, porque la ley dice, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 22, dice que el empresario debe garantizar a los trabajadores una vigilancia periódica de su estado de salud en función a los riesgos inherentes al trabajo. Entonces, siempre que tengamos un conocimiento de que lo que usamos, que hemos visto que tenemos exposición a ciertos químicos de riesgo, vamos a poder pedir que se busque, ¿no?, si existen daños a la salud relacionados con la exposición a estos químicos. Bueno, no voy a coger más tiempo ya, lo siento, Dolores, he intentado correr, pero ahora le voy a pasar a ella, la voz, porque es muy interesante el conocer por dónde podemos buscar, qué podemos informar y qué juego, qué margen nos pueden dar para la acción, porque muchas veces lo que más nos cuesta es tener esa convicción, ¿no?, de que tenemos la razón y de que tenemos argumentos suficientes y de peso para poder negociar. Entonces, lo más importante es que son herramientas como las que nos vas a facilitar. Gracias. Gracias, Ana. ¿Te voy pasando yo? No, simplemente ábreme esta y mientras tanto me presento un poco. Sí. No, déjame. Yo trabajo ahora se llama la Oficina Europea de Medio Ambiente. Somos una federación de 180 organizaciones ecologistas. Yo aquí soy ecologista y mi trabajo consiste en intentar mejorar la normativa ambiental a nivel europeo. Entonces, esta federación reúne a organizaciones ecologistas de 37 países europeos, o sea, no solo la Unión Europea, sino pues, otros países que no pertenecen. Somos ahora mismo unas 80 trabajadoras en Bruselas, está la oficina y bueno, nuestro papel es, junto con nuestros miembros, por ejemplo, Ecologistas en Acción, que está aquí en Zaragoza, o la Fundación Ecología y Desarrollo, son miembros de la Oficina Europea de Medio Ambiente. Entonces, somos como el lobby medioambiental. Yo trabajo en el equipo de políticas de sustancias químicas,
Somos un pequeño equipo de 5 o 6 personas y lo que hacemos es seguir la normativa europea para intentar mejorarla. Cada vez que se abre la posibilidad de un cambio normativo, pues intentamos influir para mejorarlo. Os cuento todo esto porque estamos ahora en un momento muy importante. Y luego seguimos la regulación de las sustancias. Cuando se propone prohibir el bisfenol A, que se ha hablado ahí, pues nosotras seguimos eso. Intentamos llevar expertos, intentamos movilizar a nuestros miembros y todo esto. Colaboramos en la medida de lo posible, todo lo que podemos con la Confederación Europea de Trabajadores y también con la, no sé la traducción en la Federación de Asociaciones de Consumidores. Entonces, esa alianza entre trabajadores, ecologistas y consumidores ha sido clave para que el Pacto Verde, sabéis que el Pacto Verde es el plan de trabajo de la Comisión Europea. La Comisión Europea es el gobierno de Europa, no los votamos nosotros votamos a los parlamentarios. Y luego los distintos gobiernos, representantes de nuestros gobiernos, ellos proponen pues quién va a ser la presidenta, ¿no? Que ahora es la señora Ursula von der Leyen, que es alemana. Bueno, el gobierno ese no lo votamos nosotros, lo deciden entre los presidentes de los países europeos y luego tiene el respaldo del Parlamento. Pero bueno, ese gobierno europeo cambia cada 4 años. Y la señora Ursula von der Leyen tuvo el apoyo del Parlamento Europeo porque presentó un documento que se llamaba el Pacto Verde, que tiene cosas malas, regulares y muy buenas. Y la cosa muy buena que tiene es la estrategia europea para la sostenibilidad de la química. Esa estrategia la luchamos conjuntamente sindicatos, consumidores y ecologistas. Y conseguimos que un gobierno europeo liberal, por no decir neoliberal, pusiera sobre el papel que en 4 años se comprometía a limpiar el ciclo de los materiales. ¿Esto qué es? Pues conseguimos que dijeran que para poder usar un plástico o para poder reciclarlo en un artículo de consumo tenía que tener los mismos niveles de tóxicos que si utilizaras un plástico recién salido de fábrica, con lo que le estás parando los pies a la economía circular tóxica. Conseguimos que se comprometieran a prohibir las sustancias más preocupantes en todos los artículos de consumo y para todos los usuarios no profesionales. ¿Esto qué quiere decir? Para todos los trabajadores que no están en entornos industriales. Por ejemplo, los albañiles, los fontaneros, las peluquerías. Todos estos, la estrategia pone que se comprometen a que estos trabajadores, estas trabajadoras no estén expuestas a tóxicos. Se comprometieron a regular los disruptores endocrinos. Los disruptores endocrinos no están regulados y se comprometieron en ese papel a regularlos. Se comprometen a mejorar la información a los trabajadores. Pues eso, por ejemplo, digitalizando las fichas de datos de seguridad. Entonces, claro, en vez de estar tú persiguiendo a tu ficha y tu ficha que te viene en polaco, en alemán, en italiano, digitalizada en español y con la información veraz. Eso es un paso de gigante, está sobre el papel. Se comprometieron en el 2020, estamos en el 2022 acabando. Bueno, se comprometieron a mucho más. Esto fue una batalla campal que celebramos porque está sobre el papel, pero claro, pasar las cosas del papel al BOE lleva su trabajito. Pero, como os decía, justo ahora
ahora a mediados de diciembre, por ejemplo, justo ahora, el año que viene es un año clave porque van a pasar al Parlamento las normas que van a decidir si se regulan estas cosas que os estoy diciendo o no. Por ejemplo, el cambio de la normativa sobre clasificación de sustancias. Se va a decidir si se incluyen los disruptores endocrinos o no. Se va a decidir todo esto que os he dicho durante el 2023. Y os necesitamos. O sea, necesitamos que a nivel individual, a nivel colectivo, necesitamos que los sindicatos se movilicen, porque no os podéis imaginar la presión que hay. De hecho, la propuesta tendría que estar ya sobre la mesa y la industria química alemana consiguió que Ursula von der Leyen lo quitara del plan de trabajo. Si lo quitas del plan de trabajo, pasa al 2024, hay elecciones en mayo, se acabó. Otros 5 o 6 años de retraso. Conseguimos meterlo en el plan de trabajo de nuevo. Está para este año, pero necesitamos oír la voz de los trabajadores, que no se está oyendo con suficiente fuerza. Todo esto es un anuncio, ya no me pongo a ponerlo. Esa es la parte mitinera, ¿no? Y de la población, ¿no? De la ciudadanía también. Y de la ciudadanía, pero como estoy aquí en un ámbito sindical, ¿no? Me he puesto mi gorra. Yo trabajé 10 años en comisiones obreras para ISTAT. No fue una experiencia bueno, aparte de personal buenísima, no os imagináis a la hora de estar peleando con la industria química, el tener un bagaje. Dicen, no, es que es imposible que estas situaciones se den porque claro, allí todos los químicos siempre se utilizan con las mayores medidas de protección, no hay un agricultor expuesto a nada, no hay una... Y entonces, el haber estado 10 años con vosotras, viendo lo que hay en los puestos, pues ayuda mucho a ver esto. Entonces, yo os quería, me han pedido que os hable de herramientas y entonces quería deciros que hay muchísima información, muchísima. El problema es intentar a lo mejor centrarse en cuáles son las mejores fuentes o tal. Yo os voy a explicar un poco, lo que hay que tener en cuenta cuando se busca información. En primer lugar, hay que ir a las bases de datos oficiales, o sea, las bases de datos en los que incluyen listas de sustancias que se han considerado ya que son peligrosas. Entonces, considerar que una sustancia es peligrosa, o sea, que esté incluida en una lista de cancerígenos, es un proceso político. Tiene un inicio científico, pues investigadores como el equipo de Nicolás generan la evidencia, esa evidencia se va acumulando, sindicatos, ecologistas y más gente y académicos damos mal para que se reconozca, pues por ejemplo, los disruptores endocrinos, y después de años de trabajo, pues alguna autoridad, porque tiene que ser un gobierno o la Comisión Europea, proponen que esa sustancia se clasifique. Entonces, proponer que una sustancia se clasifique, es decir, que esa sustancia tienen que presentar un dossier con toda la evidencia para decir que el formaldehído es cancerígeno. Pues es un trabajo de los técnicos de los ministerios de Sanidad, por ejemplo. Presentan el dossier y ese dossier tiene que ser evaluado. Entonces, ese dossier se evalúa en una agencia, se llama la Agencia Europea de Sustancias Químicas, con representantes nombrados por todos los países europeos. Entonces, tienes en una habitación pues, 2 representantes por país, unas 50 personas representando a los países. Toda la industria que quiera ir,
10, depende de la sustancia, puedes tener a 20 personas de la industria. Las asociaciones ecologistas están invitadas. Normalmente no hay ninguna, porque no hay medios para... Y entonces se empieza a discutir esa sustancia y entonces según la evidencia que haya, pues se clasifica... según la evidencia o las presiones que haya, se clasifica o no. Con mucha suerte consigues que se clasifique. Y luego va a un siguiente nivel, que es el nivel político. La Comisión, el Gobierno europeo propone que se clasifique como cancerígeno, pero lo tiene que refrendar los representantes de todos los países con una mayoría cualificada. ¿Qué pasa? Que en ese proceso, por ejemplo, ahora mismo las sales de litio, la Agencia de Químicos, después de todo este tiempo, a pesar de todas las presiones, considera que es una sustancia tóxica para la reproducción. Pero está el dossier ahí sin pasar a la decisión de incluirla en la lista de tóxicos para la reproducción porque la industria está haciendo una presión tremenda. Y han conseguido que la Dirección General de Empresa diga, bueno, tenemos dudas, creo que este dossier hay que volver a mandarlo a la agencia. Ganas 3, 4 años. Incluso una vez que consigues, por ejemplo, el dióxido de titanio, se clasificó como cancerígeno. La industria lo ha denunciado entre los tribunales europeos y han decidido que eso hay que revisarlo. Entonces, entre que la evidencia científica se genera y una sustancia acaba en una lista, 20, 30 años, 20 años es el tiempo mínimo, 30 años es lo normal. Entonces, todo esto os lo digo porque cualquier sustancia que haya en una lista oficial, no hay absolutamente ninguna duda sobre su peligrosidad. Y entonces, esas son las clasificaciones que están en las bases de datos oficiales. Y entonces, hay bases de datos para sustancias industriales, base de datos para pesticidas y para biocidas. Luego hay bases de datos de la industria. Claro, las autoridades pueden clasificar pues una media de 15, 20 sustancias al año. Hay 140 y pico mil sustancias en el mercado, pues imaginaros lo que se tardaría. 150.000 sustancias no poliméricas, porque lo que son polímeros son la base de los plásticos, hay 200.000. Y esas 200.000 no tienen ninguna información de obligación. Ninguna obligación de información, perdona. O sea, todo lo que hemos hablado de polietilenos, el PVC, todo esto no se sabe a nivel oficial en sus peligros, porque no han tenido ninguna obligación las empresas de reportar esa información. Y ahora mismo estamos también en la pelea de si se les obliga a hacerlo o a informar o no. Entonces, como para las autoridades es imposible clasificar todas las sustancias, hay una obligación de que las empresas autoclasifiquen. Entonces, hay una base de datos con la información de la clasificación que cada empresa le da a sus sustancias. Y la vamos a ver. El problema está en que cada empresa clasifica una misma sustancia pues como mejor le parece. Entonces os podéis encontrar que un mismo producto de una marca, una misma sustancia en un producto de una marca tiene una clasificación diferente que en otra. Pero bueno, podemos ir a esa base de datos, la vamos a ver, y esto. Y entonces podéis ver las distintas clasificaciones que han dado la empresa y bueno, yo en general pues tomo la más... si una empresa dice que puede ser problemático para irritante y otra empresa dice que no, pues mejor ser precavido y decir, oye, si este me está diciendo que es irritante, voy a tener cuidado y voy a ponerme guantes.
si alguien te dice que, por ejemplo, hay muchísimas sustancias clasificadas, autoclasificadas por las empresas como cancerígenas, que no han pasado a la clasificación oficial. Entonces hay muchas empresas que no la clasifican y otras que sí. Entonces, bueno, pues voy a tomarla. Otra base, bueno, esta la vamos a ver. Y luego hay listas recopiladas pues, de información de sustancias pues, por los sindicatos, por las ONGs, que vamos recopilando información para intentar hacerla más accesible. Y luego están las bases de datos científicas, son bases de datos que recogen las publicaciones de investigadores pues como Nicolás, y bueno, él sabrá mucho más. El problema de todo esto es que casi todas están en inglés, pero gracias al Google Traductor pues hoy en día nos podemos manejar con los traductores. Entonces, bueno, voy a ir ya muy rápido. Entonces, la primera base de datos que hay que mirar cuando es la de clasificación y etiquetado, porque esto es cuando una sustancia tiene una clasificación que se llama armonizada. Armonizada es que ha pasado el sello que os he comentado de todo el proceso político y se ha incluido en una lista oficial. Entonces, cuando está en esa lista oficial, pues por ejemplo, le aplica la ley. Los cancerígenos están prohibidos en cosméticos, en productos de consumo, en pesticidas. Hay obligación en el ámbito laboral de sustituir si hay una alternativa. O sea que todas las sustancias que están en esa lista y son cancerígenas o reprotóxicas o mutagénicas, por ejemplo, todas esas tienen vinculadas obligaciones legales. Entonces, esta está aquí, en la base de datos de clasificación y etiquetado de la ECA. Luego se colgará la presentación. Entonces, voy a intentar abrirla, que me funcionaba antes, el que se abría, pero no sé si se abre. Si quieres, abres internet aparte. Ah, aquí está. No voy a abrir todas, pero solo creo que esta es, bueno, aceptar todo. Entonces, bueno, solo estaba en español el título, luego ya pasamos invariablemente al inglés. Entonces, hay un buscador, pero bueno, la información que aquí aparece en este inventario, el problema que tenemos es que aparece la clasificación y etiquetado notificada, esto es lo que las empresas han clasificado, esa es la notificada. Y luego junto con la armonizada. La armonizada es la que está con el sello de refrendado, ¿no? Entonces, bueno, aquí al principio solo vemos aquí notificadas, pero bueno, solo vamos a hacer la búsqueda del formaldehído. Como todo esto va en inglés, yo lo que recomiendo es que tenéis la ficha de datos de seguridad con las sustancias. La ficha debe tener un numerico al lado, que es o bien el CAS o el número EC, que es el DNI de la sustancia. Y entonces le metéis aquí el DNI, 50. Por Dios, no veo ni gota. A ver, esperemos que funcione. Bueno, entonces con formaldehído aquí tengo la que yo busco, ¿no? Pues esta está, ¿veis? Ya te dice clasificación armonizada. Entonces aquí vamos a ver, le damos al ojito y te viene la clasificación armonizada. Entonces esto es lo que las autoridades saben de esta sustancia y han garantizado, ¿no? Pues que tiene toxicidad aguda, es corrosiva, es sensibilizante, es mutagénica y es cancerígena. Entonces vosotros con esto y con la directiva de cancerígenos y mutágenos, pues vais a la empresa y le decís, oye, aquí aplica
por completo todo lo de la directiva. Primero hay que eliminarlo, si no, protección de los trabajadores, cambio de ropas, bueno, una melé. Pero tenéis la garantía. Si es una clasificación notificada, voy a entrar, no sé, en esta. Esto que es vamos a ver. La clasificación notificada, bueno, mira, solo hay una notificación, entonces este ejemplo no me vale, pero hay veces que hay como 70 notificaciones diferentes. A ver si tengo otra. Bueno, esta primera, a ver si tengo. Bueno, aquí hay 4 notificaciones, no sé si lo veis. Bueno, pues por ejemplo, 57 empresas consideran que es un irritante de la piel. ¿Ves? 57, 9 consideran que tiene esta clasificación, ¿no? Que además tiene toxicidad aguda. Una solo lo considera toxicidad aguda. Pero el problema es que detrás de todos estos números son distintos productos químicos y cada uno con una clasificación diferente. Porque cada empresa, pues, aunque hay una norma clara de cómo etiquetar y las pruebas que hay que hacer y esto, pues no siempre todas las empresas lo hacen. Entonces es importante pues ver los diferentes. Y sobre todo que sepáis que si no tiene una clasificación armonizada, es una clasificación de parte, por decirlo de alguna, o una clasificación que puede ser interesada. Bueno, ahora ¿cómo vuelvo yo marcha atrás? Esto sí que es... Sí, como estabas haciendo aquí en la presentación, ¿Aquí? ahí elige la tuya. Aquí, vale. Bueno, en la página web de la ECA, al principio, cuando se entra, hay una parte, aquí, una pestaña que se llama Información sobre sustancias químicas. Entonces, esta es otra fuente de información muy útil, porque vamos a mirarlo. A ver, al principio está en español también. Vaya, hombre, me vuelve a la... Espera. No te preocupes, que me voy a la ECA, información sobre sustancias químicas, vale. Entonces, esto es un buscador. Entonces, si yo vuelvo a poner el formaldehído, ahora lo que me ofrece son más información. Entonces, si le doy aquí, esto BEP es Brief Profile, que quiere decir breve perfil de la sustancia. Entonces, aquí ya, si se lo lleváis esto a la empresa, pues ya sí que los vais a marear bien. Porque tenéis a la Agencia Europea de Sustancias Químicas, que os resume, por una parte, las propiedades peligrosas, pues toda la información de las propiedades físicas, químicas, bueno, todo esto. Tenéis la clasificación, aquí os resume, por una parte, la clasificación armonizada, que esta es oscura, y luego esta es la notificada, o sea, lo que las empresas consideran de la sustancia. Como veis, la mayoría de las notificaciones, el 81%, admite que es toxicidad aguda, tal y cual. Te resume las propiedades de preocupantes y luego te da la normativa que le aplica. Entonces, hay muchísima información y según la información que veis, podéis ir avanzando y avanzando y tener cada vez información más detallada. También hay información sobre los usos. Bueno, aquí el formaldehído también se utiliza como biocida. Entonces, por esta ventana tenéis desde una información básica que podéis ir ampliando según necesitéis o no. Y entonces, vale, estos perfiles breves no están para todas las sustancias, pero
quizá las más utilizadas sí que lo tienen. Aquí. La base de datos de pesticidas. Esta base de datos la lleva, de hecho no sé si la lleva la agencia, bueno, depende de la Dirección General de Salud. En vez de los pesticidas, en el reparto de competencias a nivel europeo no caen bajo medio ambiente, caen bajo salud. Entonces hay una base de datos de la Unión Europea oficial en la que se pueden encontrar las sustancias activas que están prohibidas y las que no, y las autorizadas, los residuos de pesticidas, que aquí podéis decir, bueno, se hace un análisis, a lo mejor si trabajáis, bueno, no, eso no creo que lo hagáis, pero bueno, vamos directamente a las sustancias activas. Entonces, vaya por esto aquí. Hay 1.478 sustancias que están incluidas y entonces podéis buscar para saber si está autorizada o no. Entonces podéis hacer una búsqueda por países, pues en España, porque en todos los países no están autorizadas las mismas sustancias. Y bueno, para cada sustancia autorizada, pues tenéis más. Empezáis pues como en la otra base de datos, con una información básica pues de quién, de la regulación. Podéis ir a la evaluación de riesgos para ver todos los datos y bueno, las autorizaciones a nivel nacional, pues todo esto. Entonces, al menos podéis saber, porque trabajando con Ecologistas en Acción, yo soy también socia e intento trabajar lo que puedo con ecologistas, hicimos un trabajo de residuos de pesticidas en agua y encontramos, no me acuerdo si era más del 30 o casi el 50% de las sustancias que se encontraban eran ya sustancias prohibidas. Entonces, ¿cómo puede haber tanta sustancia prohibida en el agua? Además, sustancias que en teoría al poco tiempo, sustancias no persistentes, sustancias que se deberían degradar, y entonces pues hay un uso, pues no sabemos si debe haber también un comercio todavía ilegal de sustancias prohibidas. Entonces es bueno que si en vuestra empresa se están usando pesticidas, pues que comprobéis en qué situación legal están. Voy a darme prisa, perdonad. ¿Por dónde voy? Aquí. Vale. Luego tenemos las bases de datos de la industria. Ya he hablado de las notificaciones, que la entrada es por la misma ventana de la declasificación, y luego está la base de datos de registro. En el 2007 se aprobó lo que se llama el Reglamento de Registro, Evaluación, Autorización de Sustancias Químicas, el REACH, que por primera vez obligaba a todas las empresas que pusieran en el mercado una sustancia por encima de 1 tonelada o fabricara por planta, pues si tienen varias fábricas en Zaragoza, en Pamplona, en Sevilla, cada fábrica, si fabrican más de 1 tonelada, tienen que dar una información a la agencia sobre los peligros de esa sustancia y sus usos. Y eso se llama el registro. Este registro, no voy a entrar, está en la ECA, pero no es información oficial, mucha gente se cree que entrando ahí está consiguiendo la información de las autoridades. No, es una información de la industria. Entonces, es útil
porque al menos sabes lo mínimo que están diciendo. ¿Cuál es el problema? Pues que... bueno, es que no sé si reír o llorar. Las autoridades alemanas valoraron la información, si cumplía con los requisitos, con las obligaciones que tienen de informar, y de las sustancias de alto volumen de producción, las sustancias con más de 1000 toneladas, analizaron 1800, y de los 1800 dosieres solo uno cumplía sus obligaciones legales. ¿A cuántas empresas se les ha multado por no dar la información? A cero. Cero de cero. O sea, ni un Estado miembro ha multado a una empresa por no cumplir. Pero, insisto, hay una información, o sea, esto es algo que hay que saber. Lo que han dicho, o sea, si te dicen que es irritante, pues se lo está diciendo la empresa, al menos eso sabemos. Pero esto os lo digo para que esto es una información básica, dan una información sobre los usos, y a partir de ahí dices, bueno, al menos estos son los mínimos peligros que puede tener. Y entonces hay que seguir investigando. Os quería decir que los disruptores endocrinos no tienen una categoría de clasificación. O sea, cuando os he enseñado la base de datos esta con todos los simbolitos, y ahí no vais a encontrar nunca una indicación de disrupción endocrina o de persistente o de bioacumulativo, porque no había esa obligación. Y ahora, este año en diciembre, se presenta, y en el 2023 nos tenemos que pelear que entre, porque es el compromiso del Pacto Verde. La última reunión que tuvieron, bueno, mañana, ¿hoy es jueves o es viernes? Hoy es jueves. Hoy es miércoles. Aún sí. Mañana presentan la propuesta en un comité pequeño que va una compañera. Los disruptores endocrinos están los persistentes, están los bioacumulativos, y entonces nos tenemos que pelear que sigan ahí en toda la tramitación en el Parlamento Europeo. Y entonces, si queréis que los disruptores endocrinos se regulen, 4 ecologistas en Europa no son suficientes para defenderlo. Oído, cocina, voy a estar aquí machacándoos hasta que consiga que vayáis todos a Bruselas. Bueno, bases de datos sindicales, tenemos la RISTOX. La RISTOX sigue funcionando, es una base de datos que hicimos en ISTAS, es una base de datos de comisiones obreras, que sirvió de ejemplo a la base de datos de la Agencia Europea de Sustancias Químicas, con los que nos llamaron y nos pidieron que nos reuniéramos con ellos para explicarles cómo lo habíamos hecho. O sea, que para que hay medallitas por ahí que es importante ponerse. Está un poco desactualizada porque creo que no ha habido suficientes recursos para mantenerla, pero sigue siendo una primera entrada de información que yo recomiendo. Y luego hay bases de datos de... os voy a dar la presentación y está el... Vale. Pero bueno, si ponéis RISTOX en Google, en San Google sale. Y luego está bases de datos de ONGs. Entonces, por ejemplo, es que no estoy en modo presentación. Perdonad, no sé lo que hago. Esta es una lista que me parece muy interesante, se llama SIN, S-I-N, quiere decir pecado en inglés. Y también que quiere decir sustitúyelo ahora en inglés. Y entonces es como una lista negra de sustancias que la maneja una organización sueca que se llama Chemsec, y la verdad es que tiene una información muy valiosa porque está refrendada por toxicólogos. Luego la ToxNet, que seguro que Nicolás nos puede recomendar otras bases de datos para hacer búsquedas de información. Yo siempre empiezo por aquí, que es la Biblioteca de Medicina
nacional de Estados Unidos y bueno, pues aquí es donde vais a encontrar la ciencia, lo que dice la ciencia, lo que cuando los investigadores dicen te expones a bisfenol A y vemos que hay una relación con obesidad, o que eso ya debería ser un principio de cautela, ¿no?, para seguir usándolas, pero esto es la ciencia y lo otro es lo que hay en la ley, ¿no? Entonces, entre esta base de datos y la otra, ya os digo, 30 años. Luego, para evaluación de alternativas, de nuevo os recomiendo la RISTOC. Hay muchísimos casos prácticos, son casos prácticos ya de hace unos años, pero están ahí y siguen siendo válidos. Y sobre todo lo que es válido, hay muchas experiencias sindicales, es ver la experiencia, o sea, ver qué hicieron los delegados para promover la sustitución. Y cuando estuvimos trabajando en esto hace años, lo sorprendente era que en la mayoría de las empresas los encargados ni siquiera sabían que los productos eran cancerígenos o reprotóxicos. Entonces, cuando iba al delegado y le decía, oye, mira, decía, oiga, pues no tenía ni idea, no se habían molestado en las evaluaciones de riesgo lamentables, igual han mejorado ahora, porque esto lo debería hacer la empresa a la que o sea, vuestra empresa está pagando a un servicio de prevención para que le haga una evaluación y debería tener una evaluación completa, pero todos sabemos lo que hay. Y en la mayoría de los casos, todos hicieron algo, o sea, creo que en el 90% de los casos hubo una acción. Yo creo que fueron, no me acuerdo de las cifras, pero quizá fueron el 40 o 50% sustituyeron. Los otros, pues medidas de control o lo que sea. Y en la sustitución, la mayoría de las veces era simplemente hablar con el distribuidor. Decía, oye, mira, y te cambiaba, ahí va, pues tengo este otro. Hay muchos casos. Otros eran, bueno, pues vamos a hacer las cosas de otra forma, porque no todo es cambiar un producto por otro. Hubo un caso aquí muy bonito que nos mostró lo tontos que éramos nosotros, que era una empresa, ¿te acuerdas, Luis? Una empresa que hacía como aire acondicionados para las naves, que los ponían encima de los tejados, y entonces estaban los trabajadores ahí con soldando piezas para hacer la carcasa. Y luego había otro con un producto fortísimo limpiando la mancha de soldadura, con una exposición. Y nosotros, venga, dale a la cabeza a buscar un producto alternativo para limpiar la mancha. Y no había forma. Y al final los propios trabajadores dijeron, a ver, en vez de pegar dos piezas, ¿por qué no cogemos una pieza más grande y la doblamos? No necesitamos soldar y no necesitamos limpiar. Lo digo porque la sustitución no es siempre buscar otro producto, quizás y muchas veces vosotros o vosotras sabéis mucho mejor lo que estáis haciendo y lo que se puede hacer. Bueno, hicimos otra base de datos preciosa desde el sindicato, que también lo movimos, un proyecto se llama Subsport. Como siempre, el sindicato tiene unas ideas buenísimas, conseguimos financiación para crearla, pero luego no había forma de mantenerla. Es un portal que ayuda a sustituir. Estaba en español, lo que pasa es que como no había quien lo mantuviera, el Instituto de Salud Laboral alemán, BAUA, se ha hecho cargo de ella. Y entonces ahora está en alemán y en inglés, pero podéis seguir encontrando casos prácticos, material formativo, la normativa, bueno, sigue siendo referencia en sustitución. Y luego, por último, ya me callo con esto, la OCDE, esta es la OCDE, ha creado un portal
con que se llama evaluación de sustitución y evaluación de alternativas de sustancias peligrosas. Y entonces aquí recopila bases de datos, herramientas para evaluar, para buscar alternativas, herramientas para comparar alternativas. Hay centenares de recursos, un montón de informes. Entonces, la OCDE tiene desde estando yo en ISTAS, empezamos a colaborar con ellos en el 2012. Tienen una línea de trabajo de sustitución y tienen este